¿Funciona? ¿No? Ara. Molt bé. Doncs, Ori qui liberó, boniques paraules que són amb ells, ja siguin en romaní, en català, hola company, o en castellà, hola compañero. Senyor Juan de Dios Ramírez Heredia, conferenciant d'aquest dia d'Andalusia, autoritats, senyor president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, senyor president de la FECARECAT, membres de la Junta Directiva, benvinguts y benvingudes a la casa de tots, a la Casa Gran. Es un placer darles la bienvenida un año más para ustedes, el primero para mí, en este acto con motivo del Día de Andalucía. Tanto a los y las presentes como a los que nos siguen por streaming. La Paquita, la presidenta de la Casa de Andalucía, durante toda esta pandemia ha comentado en algunos actos una frase que hago mía. Ella dice, es una alegría de veros, pero cómo echo de menos los abrazos, darse la mano, el contacto humano. Esta maldita pandemia nos ha traído cambios en nuestras dinámicas relacionales y también pérdidas. No puedo dejar de mentar y recordar con emoción a todas las personas que se han ido y a sus familiares y amigos que, como dijo Manuel Garrido en sus Sevillanas del Adiós, sufren aquello de algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Bienvenidos, pues, a la Casa de la Ciudad, una ciudad que siempre ha sido de acogida y que ha tenido claro que ser ciudadano de Barcelona es toda aquella persona que quiera honrarnos con su presencia. Una ciudad que ha crecido gracias al esfuerzo de sus ciudadanos y ciudadanas, tanto los nacidos de aquí como los que simplemente han optado por vivir en ella. Y antes de devolver la palabra a la conductora del acto, dos ideas al respecto de nuestro conferenciante. Una de las cosas que he aprendido en mi trayectoria personal y política es que debes saber que siempre, y a menudo y por todas partes, siempre hay alguien que, sin ni siquiera conocerlo, está remando en la misma dirección que tú. Gente que sin saberlo compartes mucho. Y una persona con la que compartes ideas y anhelos se llama simplemente compañero. Y ciertamente no nos conocíamos hasta hoy, aunque sí que tuve la suerte de colaborar unos años con Paloma, su esposa, a quien quiero saludar desde aquí. Y la segunda, si hoy hablamos con cierta naturalidad de políticas de integración y de diversidad, es en buena parte gracias a Juan de Dios Ramírez Heredia. La democracia pasa, por definición, por la comprensión de la diversidad y la integración. La democracia monolítica, tribal y uniforme simplemente no es democracia. Y esto Juan de Dios Ramírez de Heredia lo comprendió y ha defendido durante toda su vida. Y ahora sí, pasaría la palabra a la conductora del acto. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias, querido. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, distinguidas autoridades. Vamos a dar lectura al currículum de nuestro conferenciante, el señor Juan de Dios Ramírez Heredia Montoya. El señor Juan de Dios Ramírez Heredia nació en Puerto Real, Cádiz, el 29 de junio de 1942. Es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde igualmente hizo los cursos de doctorado. Maestro de Enseñanza General Básica, actividad que desarrolló en Puerto Real, Cádiz. Doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Director de la Escuela de Readaptación Profesional San Juan Bosco para disminuidos físicos de Barcelona entre el año 1970 y 1990.
Ha pertenecido a la plantilla de Radio Televisión Española desde 1972 hasta su jubilación. Diputado al Congreso desde 1977 hasta 1986. Diputado en las Cortes Generales desde las primeras elecciones democráticas de 1977 hasta el final de la legislatura en 1987. En este periodo fue vicepresidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, presidente de la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En 1983 es designado miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cargo que ocupa desde el año 1985. Diputado al Parlamento Europeo de 1986 a 1999. En 1986 fue designado diputado al Parlamento Europeo, siendo elegido en las elecciones de 1987, 89, 94, 99 y allí ocupó los siguientes cargos. Vicepresidente de la Subcomisión de Información del Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Enseñanza, Información y Deporte, miembro de la Comisión Jurídica y de Derechos de los Ciudadanos, miembro de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, miembro de la Comisión de Peticiones, miembro de Subcomisión de Derechos Humanos, miembro de Delegación Parlamentaria para las Relaciones con los Países de Asia Meridional, miembro de la Comisión Consultiva Racismo y Xenofobia del Consejo de la Unión Europea entre 1994 y 1997. Desde julio de 1994 y hasta finales de 1997 es el representante del Gobierno español ante el Consejo de la Unión Europea para Asuntos del Racismo, Xenofobia y Extranjería. Observatorio Europeo sobre Racismo y Xenofobia en Viena. También en enero de 1998 es designado miembro del Consejo de Administración del Observatorio Antirracista de la Unión Europea con sede en Viena, Austria, en representación de España. Reconocimientos. Miembro de la Orden del Mérito Constitucional. Miembro honorario del Consejo de Europa a título vitalicio. Doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada por el Gobierno español en el año 2009. Medalla de Oro de Cruz Roja Española. Creu de Sant Jordi, otorgada por la Generalitat de Cataluña en el año 2011. Premio Nacional, otorgado por la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera. Premio José Blanco White, otorgado por el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo el Día de Europa de 2008. También tiene multitud de publicaciones, entre otras, es autor de las siguientes obras: Nosotros los gitanos, Vida gitana, En defensa de los míos, Minusválidos y formación profesional, Escuela de Readaptación Profesional de San Juan Bosco, El transporte de los minusválidos en Europa y Madrid, Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones, Europa contra el racismo, repertorio de iniciativas comunitarias, Grupo Socialista, Parlamento Europeo, Delegación Española. Crisipen Serseni, traducción al romano caló de la Constitución Española. Cartas del pueblo gitano. Periodistas contra el racismo. La prensa española ante el pueblo gitano. Manual de conversación en romano caló. Matrimonio y boda de los gitanos y de los payos. En defensa de los mendigos. Unión Romaní Internacional. Miembro fundador en Londres en 1971 de la Unión Romaní Internacional. En junio del 2005 es elegido Alto Comisionado Internacional para Asuntos Gitanos. En 2014 es reelegido vicepresidente de la Unión Romaní Internacional. Unión Romaní Española. Presidente de la Unión Romaní Española desde su fundación en el año 1986. Presidente del Instituto Romano de Servicios Sociales y Culturales desde su fundación en el año 1988. Promotor del Centro Romano Europeo de Investigación y Documentación Antirracista Creída. Como han podido comprobar, esta tarde tenemos ante nosotros un hombre polifacético al que vamos a darle la palabra. Pero antes yo quería felicitarle por el artículo publicado en el periódico digital Teleprensa de Almería, que esta madrugada he podido leer y el cual me ha emocionado muchísimo, con motivo del 40 aniversario del intento de golpe de Estado, donde plasma los momentos de angustia que vivió en el Congreso de los Diputados y el reencuentro con su familia y amigos, pero en especial
el día que se reencontró con sus 3 hijos, cuando el pequeño pues, fue a abrazarle corriendo porque le habían dicho que a su padre le habían matado. Palabras de angustia y, bueno, pues como hemos dicho, le vamos a dar la palabra al señor Heredia. Muchas gracias. Me parece, joven amable, que la voy a perdonar por haber martirizado largamente al público, a la gente que ha tenido la gentileza de venir a escucharme. A ver si puedo compensar tantas cosas como usted ha querido decir de mí. Creo que casi todas son verdad, pero nos las podríamos haber ahorrado. Sin embargo, su última referencia a mi artículo recordando el día que el teniente coronel Tejero entró en las Cortes y dijo todo el mundo al suelo y yo me tiré al suelo como se tiraron tantos y esperaba con angustia el momento en que a lo mejor podía entrar una bala por mi espalda. Esa referencia que usted acaba de hacer se la agradezco enormemente porque me facilita la entrada en lo que pienso decir esta tarde y para colmo resulta que la ha leído usted en un periódico de Almería. Oiga, que también la podría haber leído en un periódico de Castilla y León, pero ha tenido que ser en un periódico de Almería. Muchísimas gracias. Queridos amigos, cuando Paquita, la presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona, la intermediaria eficacísima entre el Ayuntamiento y la FECAF para la organización de este acto, me propuso decir unas palabras sobre Andalucía en la conmemoración de su día institucional, como es natural, le dije que sí inmediatamente. Qué mayor satisfacción para mí mismo. Pero al cabo de un ratito me arrepentí y le dije, no, Paquita, no. ¿Por qué? Porque no estoy en condiciones. Te voy a contar un pequeño secreto personal. Me estoy arreglando la boca y resulta que me faltan muchos dientes que dentro de unos días ya estarán puestos. Y no me apetece dar una conferencia con un aspecto absolutamente deprimente de un señor ya muy mayor y encima desdentado. Y me dijo ella, no se preocupe, señor Ramírez, porque todo el mundo tendrá que estar con mascarilla. Digo, pues entonces, bendito sea Dios. Bueno, dichas estas palabras para romper el hielo, me van a permitir que haga alguna digresión sobre lo que para mí representa el Día de Andalucía, mi presencia en Barcelona desde hace tantos años. Llegué a esta tierra con 22 años. Venía de mi Puerto Real querido. Y aquí venía con la ilusión de encontrar los medios, las ayudas, el camino para seguir luchando con eficacia sobre la promoción del pueblo gitano, que no es del que voy a hablar en la tarde de hoy. Pero esa fue la motivación que con 22 años me hizo llegar a esta tierra y protagonizar de alguna manera lo que ha sido el nacimiento de un movimiento reivindicativo desde la visión que yo había tenido y que había vivido desde mi infancia en mi Puerto Real. Precioso pueblo marinero de la provincia de Cádiz. Un pueblo andaluz que te pongas donde te pongas de cualquiera de sus calles, ves el mar. Y al otro lado, el pinar de las canteras, donde está la escuela de los salesianos en las que aprendí casi todo lo que sé en aquella mi primera juventud. Dejé mi Puerto Real querido para llegar a esta tierra y debo decir, en honor de la verdad, que cada día bendigo más el momento en que tomé esa decisión. Claro que en mi caso no tenía tampoco demasiado mérito, porque yo ya había leído al profesor Ortuño de la Universidad de Granada, que pronunció un día en uno de sus pensamientos más claros y más combativos, en pleno franquismo, algo que a mí me llegó al alma, como ha llegado a tantas personas que han leído el testimonio de este ilustre profesor, cuando él dijo:
si el andaluz rico piensa en Madrid, donde va a gastarse el dinero, donde va a hacer sus negocios, donde va en definitiva a codearse con el poder. Si el andaluz rico piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, piensa en Cataluña, que es en el sitio donde puede ir a ganarse la vida con dignidad, decía el sabio profesor, entonces, ¿quién piensa en Andalucía? Si unos piensan en un punto y el otros piensan en otros, uno por acrecentar sus capitales o su riqueza personal, el otro por un afán de subsistencia, ¿quién piensa en Andalucía? Hasta que llega un momento en que algunos piensan en Andalucía y algunos nos arrimamos a ese carro para tirar de él y pensar en Andalucía. E iniciamos un movimiento, estoy hablando de los estertores del franquismo. Franco murió, como todos sabéis, en noviembre de 1975. Este aspecto de mi vida y de mi experiencia andaluza en Barcelona y en Cataluña se inscribe en el año 1970 hasta el 75, los 5 últimos años de vida del dictador. Y ahí un grupo de amigos de todas las ideologías, debo decir que la mayoría de ellos de izquierdas, y los que no lo eran demócratas. Y por lo tanto era muy fácil entenderse con aquel grupo de hombres y alguna que otra mujer que creamos el primer centro político y cultural de Cataluña llamado Centro Blas Infante. Y la sede la teníamos muy cerquita de aquí, en la Vía Layetana, aproximadamente a la mitad de la distancia que va desde Correos hasta la Avenida de la Catedral. Mi memoria va para Juan José Guisado, lo enterramos hace unos días, buen amigo que fue el que nos proporcionó aquel piso donde instalamos la primera sede del Centro Andaluz Blas Infante. Un centro donde sí se hablaba de cultura, al fin y al cabo en la vida casi todo es cultura, pero allí fundamentalmente se hablaba de política. Se hablaba de política porque éramos jóvenes inquietos que queríamos un cambio también para nuestra tierra. Y queríamos propiciarlo desde Barcelona, porque aquí teníamos las herramientas, las armas necesarias, el aprendizaje para que de alguna manera conectásemos fácilmente y representásemos una fuerza política importante en la lucha que queríamos emprender. Caray, si éramos una fuerza importante. El primer dato que a mí me impresionó cuando lo leí y luego lo pude comprobar es que en Cataluña vivían 1.300.000 andaluces. Déjenme que repita la cifra. 1.300.000 andaluces en Cataluña, por Dios, pero si esta es una fuerza inmensa. Transcurridos los años, cuando inicié mi carrera ya formalmente política y fui diputado por Almería, 8 años, 2 legislaturas, una tierra y una provincia que la conozco mejor que la mía de Cádiz, como la palma de la mano. Dios, cómo he pateado aquella provincia, intentando de alguna forma predicar los ideales por los que uno luchaba. 1.300.000 andaluces en Barcelona y en Cataluña, de los cuales en Cataluña, atención a este dato que es realmente sorprendente, en Cataluña vivían más almerienses que almerienses vivían en Almería, incluida la capital y todos los pueblos de la provincia. No, eso tuve que cerciorarme muy bien, leer que lo que estaba viendo no pertenecía a la ciencia ficción. Que en Cataluña viven más almerienses que almerienses hay allí, incluida la capital y toda la provincia. Sí, sin duda ninguna, los andaluces éramos una fuerza. Y éramos una fuerza que yo, ya juntamente con mis amigos, comentábamos y decíamos que nos teníamos que constituir también nosotros en una fuerza. ¿Por qué no? Si teníamos la capacidad necesaria, la inteligencia sobrada y creíamos que podíamos tener los medios necesarios para movilizar a tanta gente. Hacer un esfuerzo conmigo, por favor, porque me estoy refiriendo a los últimos años del franquismo.
Ahora eso tiene un mérito relativo, porque ahora todo se puede decir, todo se puede hacer. Hay libertad absoluta para que los hombres, las mujeres, los grupos sociales, estamos hablando del año 70, 71, 72, 73, con un franquismo a punto de terminar y que estaba sacando todas sus garras para hacer realidad lo que el dictador dijo en un momento último de su vida: lo dejo todo atado. Y algunos pensábamos que eso había que desatarlo. Había que desatarlo. Así nació el Centro Andaluz de Blas Infante. Antes te has referido a mi mujer, que está aquí sentada. Y yo también quiero hacerle un homenaje, no a ella, a su padre. Porque en ese Centro Andaluz Blas Infante, precisamente, estoy hablando de andaluces aquí, en Cataluña. En ese Centro Andaluz un día, mis compañeros de la Junta Directiva dijeron: oye, ¿por qué no invitamos un día a Jiménez de Parga? Que venga y que nos hable. Para nosotros, Jiménez de Parga era como una especie de icono que escribía todos los días en un periódico que los jóvenes no han conocido. Se llamaba El Diario de Barcelona, el Brusi. Escribía cada día un billete que genéricamente lo titulaba A 636 kilómetros de Madrid. Y cada día hacía un comentario político que todos leíamos con avidez, pensando, el día menos pensado, este señor ya no escribe más, pues lo meten en la cárcel. Y me puse en contacto con él y efectivamente le dije: don Manuel, ¿le importaría usted venir a nuestro Centro Andaluz Blas Infante de la Vía Layetana y decirnos lo que a usted le parezca, que le vamos a escuchar? Y muy amablemente dijo: pues sí, iré. He querido hacer esta referencia, provocado por ti, porque también es un homenaje al que fue una de las cabezas mejor pensantes, un demócrata absoluto y un luchador contra el franquismo, y que en el contexto de lo que pretendo deciros en la tarde de hoy, creo que esta referencia a su persona y a su magisterio, sin duda ninguna, es de justicia. Evidentemente, tengo que hacer un esfuerzo para tratar de enfocar las media docena de ideas que pienso desarrollar en la tarde de hoy en dos campos distintos y necesarios. Uno, evidentemente, el campo de la política. Yo no puedo dejar de hacer opción a no hablar de política desde Andalucía y Andalucía en Cataluña, por una razón elemental. He sido diputado durante 23 años continuados de mi vida. Y eso, quiera que no, marca. Y sería hacer una traición a mi propia ideología y a mi propia trayectoria personal si no tratara de volcar desde mi experiencia y desde mi condición de andaluz en Cataluña lo que sé, lo que he vivido y lo que de alguna manera pueda justificar esta intervención en el Día de Andalucía. Por eso, queridos amigos, puedo deciros que entre las vivencias políticas y las vivencias culturales, ahí va a pivotar lo que espero que brevemente pueda seguir exponiendo en la tarde de hoy. La experiencia cultural que, como comprenderéis, estará extraordinariamente vinculada al flamenco, porque el flamenco, queramos o no, es la carta de presentación de ese 1.300.000 andaluces que vivían en Barcelona en la época en la que me estoy refiriendo. La primera cosa que hicimos, después de haber oído a Jiménez de Parga en nuestra conferencia, y una vez llegada la democracia, en el año 1977, participo en aquellas primeras elecciones democráticas y esto me proporcionó el reto más importante de mi vida. Entre tantas cosas como ha tenido usted el gusto de leer, yo le diría que las podríamos resumir todas en una. Si usted me preguntara, ¿y usted de qué se siente más orgulloso? De tantas cosas como he dicho que ha hecho o que le han reconocido, ¿cuál es para usted el mérito al que se agarra con mayor devoción? Y no tendría la más mínima duda en decirle que mi mayor orgullo es ser padre de la Constitución española. No fui ninguno de los 7 ponentes de la Constitución, pero demonios, sí que contribuí muchísimo en su redacción, en la defensa de algunos de sus artículos
y en mi propia aportación personal, que algún amigo mío de los que más me quieren o más me conocen, me dicen en alguna ocasión, leyendo la Constitución, Juan de Dios, he visto un artículo y he dicho, este está redactado por Juan de Dios, es su forma de escribir. Y les he dicho, porque hay que rendir culto a la verdad, que no hay ningún artículo de la Constitución española que esté redactado íntegramente por mí, pero demonios, hay muchos que sí tienen muchas aportaciones mías. Sí tienen muchas aportaciones mías. Si algún amigo quiere verme reflejado en ellas, pues yo se lo agradezco mucho. Ser padre de la Constitución, que lleve mi firma. Estamos hablando de andaluces en Cataluña y en Barcelona, y en la Constitución española, donde están las firmas de todos los que la hicimos, cuando llega mi nombre, alfabéticamente la R, dice Juan de Dios Ramírez Heredia, diputado por Barcelona. ¡Qué satisfacción! Y quiero rendir culto a Barcelona por eso. Diputado por Barcelona. Aquella legislatura duró muy poquito. El presidente Suárez disolvió las Cortes nada más aprobarse la Constitución en 1978 y Felipe González cogió y me dijo, tú Almería. Almería, compañera. Y en Almería fue donde pasé los 8 años, yo diría que políticamente más ilusionadores de mi vida. Porque además, permítanme esta pequeña confesión personal y que nadie se sienta por ello molesto. Ser diputado socialista y serlo por Almería es un mérito, ¿eh? Es un mérito. Porque hay muchos estudios y bastantes tesis doctorales escritas sobre el comportamiento político de los almerienses. Y siempre que han habido elecciones democráticas en Andalucía de sus 8 provincias, hay 7 que mayoritariamente han votado a la izquierda. Menos Almería, que siempre, sin excepción, ha votado a la derecha. Es decir, que conformaba, además, para mí, a nivel personal, un reto de encuentro con una tierra a la que había que estudiar. Luego, al final, llegué a la conclusión, y con esto pongo punto y aparte a esta pequeña digresión personal, y estoy de acuerdo con lo que sostienen algunos investigadores, que el comportamiento de los almerienses es similar al comportamiento de los gallegos, especialmente en aquellas provincias donde el minifundio es una realidad. Y dicen algunos, mientras que gran parte de Andalucía, provincia de Cádiz, Sevilla, buena parte de la de Córdoba y un trozo de Málaga está en manos de 50 familias terratenientes, en el momento en que esto se escribía en aquellos años, que eran dueños de vidas y haciendas, en Almería no había 50 grandes terratenientes, pero sí había 200 mini caciquillos. Es decir, el control de la tierra pequeña, el control sobre los hombres y las mujeres que viven en esas tierras. Siempre recordaré como andaluz en Cataluña, desplazado en aquellos momentos a Almería, a mi tierra andaluza, como un ciudadano del centro montañoso de la provincia, después de un fervoroso meeting, situaros, año 1978, fervoroso meeting en aquella tierra, en medio de una plaza llena de hombres, agricultores, hombres sencillos, trabajadores de esos que pintan luego los periodistas gráficos en sus viñetas, en los periódicos con la boina encasquetada hasta aquí, que se me acerca y me dice, me ha gustado mucho todo lo que ha dicho usted, pero usted dice que usted ha venido a pedir el voto, pero yo no sé si eso se puede hacer, porque yo, se metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. El señorito me ha dicho que tengo que votar esto, que es lo que me han dado. Decir esto a los jóvenes, decírselo a mis nietos que están aquí, les debe parecer cuento de hadas. El abuelo debe estar alucinando. Esa era la España a la que nos enfrentamos algunos en algunos rincones de este país, para cambiarla, para conseguir una España democrática, una España donde no hubiera diferencias entre los hombres ni por su lengua,
ni por su historia, ni por su cultura, sino que lo que predominara fuera su condición de seres humanos iguales ante la ley y, por lo tanto, sin que tuvieran que rendir ningún tipo de pleitesía a ningún grupo, a ninguna ideología que pretendiera dividir a la sociedad entre los privilegiados que se consideran los dueños de todo y los que, sin ser dueños de nada, están minusvalorados cuando sus derechos son iguales que los de los demás. En ese contexto, andaluces en Cataluña, se nos ocurre un día invitar a Plácido Fernández Viagas. Fue el primer presidente de la Junta de Andalucía, de la Junta preautonómica. Hoy día hablar de presidentes de la Junta de Andalucía en este Estado español de las autonomías, todo el mundo lo entiende. Pero en aquellos momentos parecía, y de hecho así se plasmó luego en el ordenamiento jurídico, que solamente había dos tipos de territorios en Andalucía, en España. Las llamadas nacionalidades históricas, que el preámbulo de nuestra Constitución lo recoge: Cataluña, País Vasco y Galicia. Andalucía no estaba entre las comunidades históricas. Por eso nosotros no tuvimos de buen principio en Andalucía una Junta de Andalucía y un presidente con la legitimidad con que los llamados presidentes de los territorios históricos ya lo tenían. Y ahí fue donde empezó otra de las luchas fuertemente apoyada por los andaluces que vivíamos en Cataluña para animar a las autoridades de Andalucía a que empujaran el carro hacia adelante para tener un tratamiento igual que el que tenían Cataluña, el País Vasco y Galicia. Y estuvimos a punto de conseguirlo a la primera. Porque la ley electoral de entonces, para poder celebrar el referéndum que hiciera posible la adquisición de los derechos contemplados en el artículo de la Constitución para esas llamadas comunidades históricas, se tenía que pasar por un referéndum en el que todas las provincias que lo reivindicaran votaran que sí. No pasó esto en Almería. Todas votaron que sí, todas no. 7 votaron que sí. Almería no votó que sí. Faltaron muy poquitos votos, pero Almería, una vez más, nos dejó a la cola. No podíamos ya participar y recabar un estatuto de autonomía como el que tenía Cataluña, el País Vasco o Galicia, porque los almerienses, nos dejaron arrastrados. Y empezó una lucha tremenda. Los andaluces que vivíamos en Cataluña prestamos toda nuestra colaboración, todo nuestro esfuerzo. Yo ya por partida doble, claro. Estamos hablando del año 1978, recién aprobada la Constitución, 79. Y conseguimos que el primer presidente de la Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viagas, un señor que era juez, si estuviera vivo ahora, murió en Madrid hace unos 6 o 7 años, pues ahora tendría 80 y tantos años. Plácido Fernández Viagas era juez, un juez valiente, un juez muy apegado a la historia de Andalucía. Y él fue nombrado, no elegido, nombrado presidente preautonómico, como eran el resto de las autonomías, hasta que cumplieran con lo establecido en la ley electoral y también en la propia Constitución española. Pero los andaluces desde Barcelona animamos extraordinariamente desde Cataluña a los andaluces de nuestra tierra para que no se conformaran. Si cogéis los periódicos de aquella época, encontraréis realmente acciones dignas de admiración y de sacrificio. Tal vez el más llamativo de todos ellos es el de mi amigo, el que fue presidente de la preautonomía también, y luego de la autonomía, Rafael Escuredo. Había sido secretario de la mesa del Congreso de los Diputados. Y el presidente, entre otras cosas,
muy animado por mí y por Joaquín Navarro, que era mi compañero diputado por Almería, en nosotros dos encontramos. Es que yo iba allí con la fuerza de lo que había aprendido en Cataluña. Pero si es que realmente lo que quería era insuflar de alguna manera a los líderes de entonces el derecho a conseguir lo mismo que tenía Cataluña, el País Vasco. Y él inició la primera huelga de hambre que un presidente andaluz, que un presidente de cualquier autonomía pudiera iniciar. Aquello fue un escándalo, imaginaros. El presidente de Andalucía en huelga de hambre. Y él estaba allí en una habitación, con una colchoneta en el suelo, una silla. Solamente bebía agua. Eso presionó tanto, que el propio gobierno español, en manos de la UCD de entonces, rectificó y encontró una fórmula para conseguir que Andalucía pudiera acceder a la autonomía plena, igual que Cataluña, el País Vasco y Galicia, a través del artículo, perdonadme, 148 creo, no me lo toméis exactamente, pero a través del artículo de la Constitución que consagra esta posibilidad. Y lo conseguimos, créanme. Los andaluces que vivían en Cataluña, la 9ª provincia andaluza, jugó un papel absolutamente determinante, no solamente para lograr una mayor movilización de los andaluces, sino para presionar también desde aquí al gobierno de la UCD de entonces en Madrid y que nos facilitara los medios para poder conseguir este logro. ¿A qué conclusión nos llevó esto en aquella época? Que los andaluces aquí en Cataluña no teníamos representación política. Había andaluces, magníficas personas, grandes amigos míos, conservadores, de derechas. Muchos, algunos, estaban en la junta directiva que yo presidía del Centro Andaluz Blas Infante. Gente luchadora, batalladora, pero coño, conservadora, pero demócratas, íntegramente demócratas. Con nosotros, una buena porción de los miembros eran socialistas y 3 compañeros nuestros comunistas del PSUC. Entonces se llamaba el PSUC, que era la variante comunista en Cataluña del Partido Comunista de España, presidido por Santiago Carrillo. Y siempre lo decíamos, ¿y por qué no fundamos un partido político? ¿Pero qué hacemos nosotros aquí si no tenemos representación? Tenemos que... Unos lo veían más claro, otros no lo veían tanto. Yo soy además de los que no lo veía claro. No me quiero poner medallas que no me pertenecen. Yo no propicié nunca que tuviésemos que crear un partido andaluz, porque eso podría seguramente habernos llevado por unos derroteros que yo no compartía, que son los derroteros del nacionalismo. Y para algunos tenemos claro que el nacionalismo, entendido como un movimiento político que es excluyente, no era lo que más convenía a Andalucía, porque además, conociendo al pueblo andaluz, y la experiencia lo ha demostrado, allí el nacionalismo no tiene nada que hacer. Pero era un sentimiento, y fructificó, y encontró en esta tierra germen y terreno abonado para que se consiguiera la creación de un partido político formado por andaluces y los que quisieran acercarse a él, y que era la mano catalana del PSA de Alejandro Rojas Marcos, líder del Partido Socialista de Andalucía, el PSA. El Partido Socialista de Andalucía, el PSA, floreció en Andalucía con la predicación de un sentimiento nacionalista andaluz que tuvo una presencia importante durante algún tiempo, pero que se apagó rápidamente, porque, insisto una vez más, no es el nacionalismo la doctrina que mejor pueda representar a los andaluces o que los andaluces se sientan identificados con esa manera de pensamiento. Pero en el momento de triunfo de Alejandro Rojas Marcos, logró llevar al Congreso de los Diputados 5 en representación del PSA.
Hoy día, cuando por ejemplo, Ciudadanos sacó por primera vez en esta tierra a 3 diputados, se dijo, coño, esto es un éxito tremendo. Bueno, ya no digamos cuando en futuras convenciones electorales el número creció. Pero yo me refiero a la primera. O sea, sacar 3 diputados, todo el mundo entendió que para un partido recién nacido eso representaba un éxito enorme. Y ahí está escrito en las crónicas parlamentarias. Estos días, cuando con mis hijos aquí presentes hacíamos cábalas, ¿cuál será el resultado de las elecciones en Cataluña? Hacemos una porra, papá, me decían mis hijos. Pues hacemos una porra. Y todos cogimos el papelito y pusimos, me equivoqué muchísimo. Pero ¿sabéis en qué no me equivoqué? Y me decían mis hijos cuando le vieron, papá, ¿estás loco? ¿Estás loco? Cuando puse en mi porra el número de diputados que podía conseguir Vox. Primero que salía. A veces se dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y uno, al menos yo intuía, que por ahí podía ir una corriente importante de pensamiento en esta tierra nuestra. Pues eso le pasó al PSA de Alejandro Rojas Marco, mi gran amigo Alejandro Rojas Marco. Bellísima persona con la que he tenido un trato extraordinario, no solamente por nuestra común condición de andaluces, sino además por un sentimiento personal de afecto y de cariño. 5 diputados. Algunos de los mayores, o que los que más habéis seguido el trayecto de la política, recordaréis que él cambió el escudo de su partido y puso una mano así, con los 5 deditos, que era lo que se veía en sus cartas, el sello con el que el partido se identificaba. Los 5 diputados que consiguieron en las elecciones de Andalucía. Fue flor de un día, lamentablemente. Pero en Cataluña tuvo su representación. Un PSA catalano-andaluz en esta tierra. ¿Y quién lo encabezó? Un catedrático de Derecho Constitucional en esta tierra, llamado José Acosta Sánchez. José Acosta Sánchez era un muchacho de izquierdas, unos cuantos años mayor que yo, y era un líder. Yo recuerdo que en mis conversaciones con él, discutíamos. Él pretendía llevarme a su camino, a su terreno. Yo, como es natural, me negaba, porque no estaba en mi mente. Pero alababa el que hubiera alguien aquí que también aspirara a tener un partido político y, por lo tanto, una capacidad de presencia en los órganos donde luego se hacen las leyes. José Acosta Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional, representante del PSA en Cataluña, y sacaron en aquellas elecciones 2 diputados. No él solo, 2. No como Ciudadanos, que sacó 3 en su momento, cuando salía de la nada. Estos sacaron 2. Pero sacar 2 diputados al Parlament de Cataluña en la época en la que me estoy refiriendo, ojo, que eso representaba un mérito enorme, porque además estos chicos, empezando por José Acosta, no tenían ni un duro para poder tirar adelante con lo que representa montar una campaña electoral en un territorio tan grande como es el de Barcelona. José Acosta, lo podéis, los que no le conozcáis, de su obra, especialmente se lo digo a los jóvenes, cuando lleguéis a casa, poned su nombre en el ordenador y veréis que estaréis ante una figura muy importante de la intelectualidad andaluza en Cataluña. Autor de muchos libros de enjundia, de contenido político muy importante. Estamos hablando de un verdadero líder. ¿Pero qué pasó? Se peleó con Alejandro Rojas Marcos. Se peleó con el líder del PSA en Andalucía. No se pusieron de acuerdo en la estrategia política que se tenía que seguir en Cataluña para conseguir que los andaluces, ese 1.300.000 andaluces, realmente, esa 9ª provincia andaluza, como llamábamos algunos, realmente tuviera personalidad política. José Acosta
tenía un pensamiento, Alejandro Rojas Marcos tenía otro, y como consecuencia se fue al traste. En las siguientes elecciones ya nadie votó al PSA y los andaluces en esta tierra se quedaron sin representación política institucional como andaluces. Debo decir, en honor de la verdad, que yo lo lamenté, pero no mucho porque yo tampoco presté mi colaboración a la creación de un partido que indudablemente terminaría por tener connotaciones nacionalistas. Y algunos pensábamos que eso no era, indudablemente, lo mejor. Termino mi primer punto, el segundo será brevísimo. Plácido Fernández Viagas. Antes de que Rafael Escuredo lograra ser el presidente legalmente instituido en Andalucía como consecuencia de la modificación de la ley electoral que la UCD propició como consecuencia de la presión que hicimos desde Andalucía, desde la huelga de hambre de Rafael Escuredo, desde lo que los andaluces en Cataluña, que éramos una gran fuerza, podíamos representar, pues un día, desde el Centro Andaluz Blas Infante, del que yo era secretario general y fundador con otros amigos, dijimos, ¿y por qué no traemos a Plácido Fernández Viagas? Vamos a traer a Plácido, es el presidente de la preautonomía andaluza y le invitamos. Y vino aquí el 28 de julio de 1978. Plácido era un luchador. Bueno, las autoridades de Cataluña le trataron con cariño y con un respeto enorme. Claro, a la sazón yo era diputado por Barcelona y por lo tanto estaba muy cerca de contemplar aquella realidad. Estaba muy cerca de Plácido Fernández Viaga y muy cerca del presidente Tarradellas y muy cerca del gobernador civil de Barcelona, el señor Belloc, padre del Belloc, alcalde de Zaragoza y diputado y ministro de Justicia y de Interior en una época concreta del gobierno español. Y por lo tanto viví muy de cerca aquella realidad. El señor Tarradellas estuvo con Plácido mejor imposible, con un respeto enorme, dándole todo tipo de facilidades, acompañándolo a todas partes y viendo en él el respeto que le infundían los andaluces que vivían en esta tierra y de los cuales él era precisamente el presidente. Y lo invitamos para ir a Cornellá. ¿Y qué pasó? Pues que en Cornellá la liamos. No cabía la gente en el teatro donde Plácido Fernández Viaga habló a los andaluces en Cornellá. La capacidad de aquel local era de unas 500 personas. Los periódicos, que los he estado ojeando, calculan que se metieron allí a la fuerza 800. Y no sé cuánta gente quedó en la calle, que evidentemente yo lo vi. Pero Plácido la lió. La lió porque todos los que intervinimos antes que él hicimos discursos pues amables, creíamos que aquello fuera un acto unitario, por eso hablé yo, hablaron comunistas, hablaron centristas, hablaron de derechas, para que cerrara el acto Plácido Fernández Viaga. Plácido Fernández Viaga, Dios lo tenga en su gloria, la lió porque se olvidó de que aquel era un acto unitario y lo convirtió en un acto absolutamente de su partido, con lo cual las crónicas del día siguiente fueron realmente muy duras con él. Pero en la gloria y en la memoria de Plácido está. Os he dicho al principio que el Centro Andaluz Blas Infantes fue el meollo, el nacimiento de la actividad política y reivindicativa de los andaluces en Cataluña. Tengo aquí una hojita que la acabo de imprimir de lo que aconteció en Barcelona a propósito de la creación de un monumento a Blas Infante. Y creo que voy a leer estos dos párrafos porque así nadie podrá decir que no soy imparcial y que describo la realidad tal como en el año 1982 se pensó
porque tuvo un protagonismo el Ayuntamiento de Barcelona, en la creación en Barcelona de un monumento a Blas Infante. El monumento dice así, esta crónica: el monumento a Blas Infante es el primero que se levantó, curiosamente, antes que se construyera un monumento a Blas Infantes, que fue fusilado por el franquismo en la carretera que va desde Sevilla hasta el aeropuerto. Aproximadamente en la mitad, ahí fue, porque había un monolito y había una placa que lo conmemoraba, el lugar donde Blas Infante fue fusilado durante la Guerra Civil por el franquismo. Y recuerda este periodista que en Cataluña, en Barcelona, la fuerza de los andaluces que vivíamos aquí hicieron posible que Blas Infante tuviera en Cataluña y en Barcelona un monumento antes que en su propia tierra, Andalucía, que lo hicieron después. ¿Dónde se hizo este monumento? Dentro del Parque de la Guinagüeta de Nou Barris. Tuvo dos fases, dice el periodista. El primero consiste en un monolito compuesto por 8 columnas, las 8 provincias andaluzas, irregulares, de mármol, sobre un pletín hecho de placas de mármol. Se hizo a instancias del Centro Andaluz de Barcelona y se inauguró el 28 de febrero de 1982. Caray, que han pasado años, ¿eh? 82, 92, 2002, 2012, casi 40 años. Casi 40 años. Consistió en un acto al que asistió el alcalde de Barcelona, Narcís Serra, y debajo hay una placa que hace justicia a quienes propiciamos la creación de ese monumento, al Centro Andaluz Blas Infante en Barcelona. Pero hay una segunda parte de ese monumento, esta ya es posterior. Dice el periodista que una gran multitud se congregó el día 5 de noviembre de 1995, por lo tanto, esto ya no está tan lejos en la geografía de nuestro pensamiento, en un acto al que asistieron más de 1.500 personas y que, según decía la crónica del País, tras el descubrimiento del busto, porque se encargó un busto de Blas Infante, y bajo los acordes del himno de Andalucía, las diferentes casas andaluzas, amigo presidente de la FECAT, las diferentes casas andaluzas asentadas en Cataluña asistieron, la mayoría de ellos ataviados con los trajes típicos regionales de nuestra tierra, y se cantó, se dieron vítores en favor de la memoria de Blas Infante y de una Andalucía libre. Hasta aquí, queridos amigos, la apreciación política que creía necesario hacer en el Día Nacional de Andalucía y en una institución eminentemente política como es su ayuntamiento, al que quiero agradecer enormemente la gentileza y la hospitalidad con que nos ha recibido y nos ha propiciado el que podamos celebrar este acto. Dejadme que os hable un poquito de flamenco, una mijita, porque hay que hablar de flamenco, ¿no? Porque si estamos hablando del Día Nacional de Andalucía, también habrá que expresar algún pensamiento relacionado con su principal seña de identidad, esa de la que todavía los gobiernos y ni el franquismo ni la democracia nos ha pagado a los andaluces, los royalties de nuestra cultura, porque durante el franquismo, sobre todo cuando se quería hablar de España en el extranjero y se decía que España era un país donde la gente vivía bien, sin libertad, pero vivía bien, donde hubo una eclosión de coches, el 600, que entonces casi todos logramos comprarnos, cuando se quería vender de España una imagen que pudiera ser homologada al resto de las democracias europeas, se utilizaba para ellos la imagen de los gitanos y la imagen del pueblo andaluz, porque lo que se vendía en Europa era el flamenco y los toros. Y con esa doble imagen se pretendía limpiar de alguna manera la realidad con la que entonces estábamos. Todavía ni los andaluces ni los gitanos
hemos cobrado los royalties de la utilización que hicieron los gobiernos de nuestra imagen a lo largo de los siglos. Pero aquí los andaluces y el flamenco con ellos tuvieron un protagonismo muy especial, un par de ráfagas. En el año 1971, creo que fue 72, yo empecé a trabajar en Radio Nacional de España, aquí en la Plaza de Cataluña, en la esquina, estaban los estudios de Radio Nacional de España. Y una gran persona, a la que quiero rendir también tributo, murió hace muchos años, don Juan Manuel Soriano, La Voz. Me dio la facilidad de que hiciera un programa flamenco. No un programa flamenco. Él me dijo, ¿por qué no hace usted un programa de radio? Hombre, que usted tiene cualidades para hacerlo. Y yo le dije, discúlpeme, señor Soriano, pero no tengo ni idea. Esto es una cosa... Hombre, de algo sabrá usted, ¿no? Sabrá algo de carreras de caballos, de modas, de coches, de algo. Hágame un programita de media hora. Yo, si quiere usted que le diga algo, yo de lo único que creo que puedo hablar con un cierto conocimiento es de flamenco. No por nada, sino porque pertenezco a una familia donde, mire usted, la paquera de Jerez es mi tía, el chocolate es primo mío, el sequito del Puerto, su abuela y mi abuela son hermanas. Es decir, toda mi vida ha estado y sigue estando muy vinculada a figuras del arte flamenco de primera magnitud en Andalucía. Pues hágame usted un programa de flamenco. Le hice el programa de flamenco 2 días a la semana. En esos 2 días a la semana, durante 3 meses, la audiencia creció. Y pasó a 3 días a la semana. Y al cabo de 5 o 6 meses más ya pasó a ser un programa diario, de lunes a viernes, media hora cada día. Crónica flamenca se llamaba. ¿Quiénes lo oían? 1.300.000 andaluces, que no lo sé, pero desde luego lo oían mucho. Y personas que, sin ser andaluces también, valoraban el flamenco, porque en mi programa no estaba prohibido decir, ¡ole, viva la madre que te parió! No, esto es mucho más serio. Aquí no se dice viva la madre que te parió. Aquí vamos a hablar de historia, vamos a hablar de música, vamos a hablar de folclore, de un pueblo que aquí en Cataluña está sobradamente representado por la cantidad de personas andaluzas que viven en ella. Aquí vamos a hablar de flamenco con seriedad. Y efectivamente, ese programa lo mantuve en antena La Friolera de 10 años. 10 años. Y quiero referir simplemente un par de circunstancias para terminar. Por primera vez en la historia de Cataluña, el arte flamenco nacido en Andalucía, como decía el gran don Antonio Mairena en un libro magistral que es la Biblia del flamenco. Quien quiera saber algo de flamenco tiene que leer ese libro, publicado por la Biblioteca de Occidente, por don Antonio Mairena. Él se niega. Pero don Antonio Mairena, bueno, yo creo que ha sido el cantador más grande que ha dado la historia. Bueno, también los aficionados al flamenco somos muy forofos, y por lo tanto perdemos un cierto sentido del equilibrio, como en todas las cosas. Pero don Antonio Mairena está ahí reconocido, y él hizo un libro, juntamente con un catedrático de la Universidad de Córdoba, titulado, acordaros el título, Mundo y formas del flamenco. Es la Biblia. Hay que leer ese libro, hay que llevarlo en el bolsillo si cabe, el que quiera hablar de flamenco con propiedad. Y don Antonio Mairena decía que el flamenco no hay que llamarlo flamenco, hay que llamarlo arte gitano-andaluz. ¿Flamenco por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Flandes ni con Carlos V cuando llegó a España con sus soldados? Sobre todo esto hay mucha teoría. Arte gitano-andaluz. ¡Andaluz! Y por primera vez en la historia, queridos amigos, en esta tierra, en Andalucía, en la Universidad de Barcelona, cosa impensable a lo largo de toda la historia de Cataluña, se habló de flamenco y se cantó flamenco. Y trajimos a don Antonio Mairena. Y don Antonio Mairena dio una lección en la Universidad de Barcelona que dejó extasiados a todos los que estaban allí. Cantó por siguirilla, cantó por toná, cantó por bulerías, cantó por tangos. La gente vibraba y al mismo tiempo algunos ayudábamos explicando lo que el maestro iba a cantar a continuación y luego él mismo, porque de aquí estaba como Lola Flores. Muchas veces había que decirle,
Don Antonio, no hable usted más, cante. Ello resultó realmente algo extraordinario y yo quería decirlo hoy aquí, en el Día Nacional de Andalucía, en Cataluña, la 9ª provincia, la primera universidad en esta tierra que lleva al flamenco al frontispicio de su mejor escenario para que don Antonio Mairena nos pudiera deleitar a todos. Segundo acontecimiento, me faltan 2 minutos para acabar. Segundo acontecimiento, la Olimpiada del Flamenco. Fue el pueblo andaluz el que lo hizo. Un día, don Juan Manuel Soriano, el que me dio la mano, el que me llevó a Radio Nacional, me dijo: Juan de Dios, tenemos un reto muy importante. Diga usted, usted sabe que todos los años, si no lo sabe yo se lo digo, Dalmau y Viñas, los de mayor edad aquí tal vez recuerden a estos 2 famosísimos locutores de la historia de Radio Nacional de España en Barcelona, Dalmau y Viñas organizan un festival para recaudar fondos y comprar juguetes y llevarlos a los niños de Barcelona que están en los hospitales. Bueno, pues este año hemos organizado, como el año pasado, un festival y hemos traído, evidentemente, gratuitamente, no faltaba más, a figuras tan importantes como Somoso Julio. ¿Cómo se llama? ¿Julio qué? ¿No es posible? Esto es un lapsus, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Julio qué? Iglesia. No hay un cantante de música moderno que vive en América, que se casó con... ¿Julio Iglesias? ¿Julio Iglesias? ¿Sí? No sé. Julio Iglesias. Que ya me confundo con el Pablo Iglesias, que es otro, con una goleta. No. Julio Iglesias. Cantó Julio Iglesias, cantó Joan Manuel Serrat y cantó otro artista que era, y sigue siendo, gracias a Dios, ya muy mayor, el marido de Ana Belén. Víctor Manuel. Esas fueron las 3 figuras que Radio Nacional de España invitó en Barcelona para celebrar un festival y con los fondos recaudados comprar juguetes para los niños. Y me dijo don Juan Manuel Soriano y el director de la emisora de entonces, don Jorge Arandes, que había sido un fracaso, que el pueblo no había respondido como tenía que responder y que escasamente se habían recaudado, creo recordar la cifra que me dijo, 200.000 pesetas de entonces, que se tuvieron que gastar en pagar a los acompañantes de los artistas, a los músicos, porque aunque los artistas no cobraran nada, pero sus ayudantes obviamente tenían. O sea que no habían conseguido nada. ¿Usted cree que los andaluces con su programa podrían levantar? Claro, alguien puede pensar, todo eso se puede comprobar en los periódicos. Es decir, no estoy diciendo nada que no pueda ser objeto de análisis y de comprobación. Digo, pues mire usted, don Juan Manuel, yo no lo sé. No lo sé porque hace poco tiempo que tengo este programa, gracias a la confianza que usted me ha depositado, pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Bueno, puedo decir que la fuerza de los andaluces en Cataluña fue de tal magnitud, y me remito de nuevo a las hemerotecas que ahí están, que solo con la fuerza de mi programa Crónica Flamenca, porque no había más, no había televisión privada, nada más que había la televisión pública española, en blanco y negro, ni siquiera era en color, logramos llenar el Palacio de los Deportes de Barcelona, 20.000 personas, y según dicen los periódicos, quedaron en la calle más de 5.000 andaluces que no pudieron entrar para ver el espectáculo que duró 10 horas, empezó a las 8 de la tarde y acabó a las 5, a las 6 de la mañana del día siguiente, porque se apuntaron para participar en él la inmensa mayoría de las grandes figuras del flamenco andaluz que vinieron a Barcelona para cumplir con un acto de solidaridad. Sí que recuerdo bien la cifra de lo que se recaudó. 1.300.000 pesetas. Y los niños de los hospitales de Barcelona tuvieron fundamentalmente juguetes aquel día gracias a la fuerza de los andaluces que desde aquí hicimos posible aquella realidad. Queridos amigos, muchas gracias por vuestra atención.
me gustaría veros, ojalá, que esta pandemia maldita acabe pronto y nos encontremos y nos tomamos una copa juntos en la Feria de Abril. Porque la Feria de Abril también representa otro hito importante de los andaluces en esta tierra, no sé cuántos millones. Cuando termina la Feria de Abril dicen 3 millones han pasado, 4 millones de catalanes, andaluces, de todos los sitios de España han pasado por aquella feria. Pues a ver si quiere Dios que este año podamos vernos allí. Gracias, Paquita, por la invitación. Gracias a la por esta oportunidad. ¡Qué coñazo! Bueno, después de estas emotivas palabras de nuestro conferenciante, el señor Juan de Dios Ramírez Heredia, la 9ª provincia, Andalucía en Cataluña, le damos la palabra al señor Salinero, presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, FECAC. Sí. Señor Joan Ramon Riera, regidor del Ayuntamiento, regidores y miembros del consistorio, compañeros de la Junta Directiva de la FECAC que están aquí presentes, compañeros de la Junta de FECAC que no han podido asistir por el cierre perimetral y comarcal, pero que seguramente nos estarán viendo por redes sociales, presidentes y responsables de entidades, amigos y compañeros que estéis aquí presentes en un grupo reducido y pequeño, pero lleno de emotividad y de valentía. Presidente de la FECARECAT, estimado amigo José María Sala, compañero José Antonio Calleja, compañero David Gómez, andaluces de origen y de sentimiento que nos estáis viendo por los diferentes canales telemáticos, y socios y hermanos de nuestras entidades que hoy no nos pueden acompañar y que en este último año han dejado de estar con nosotros. Un saludo para ellos y también emotivamente para todos aquellos que están peleando y que están luchando en estos días difíciles. Señoras y señores, buenas tardes. Hay conferencias que se acaban convirtiendo en lecciones. Es complicado después de escuchar a un maestro como Juan de Dios poder dirigir unas palabras, pero señor Ramírez, desde mi humilde posición, decirle que es todo un honor, que es todo un orgullo que alguien que ha hecho tanto por este país, que alguien que ha unido tantos movimientos sociales, humanos, como usted decía, por este país, nos pueda acompañar en esta conferencia cargada de simbolismo en este sitio tan simbólico. Yo descubrí su nombre porque en mi casa se ha hablado alguna vez de usted y yo lo conocía de oídas. Y a través del fallecimiento, en paz descanse, de Juan José Guisado, pues tuve la oportunidad de leer algún artículo, de poder indagar un poco más y volvió a aparecer su nombre y me chocó el hecho de que usted, siendo lo que usted ha sido para este país, también fuera parte de la creación de este movimiento, que usted lo denominaba así y que todavía lo seguimos denominando así, Movimiento Andaluz en Cataluña. Luego va uno leyendo y va uno informándose porque es su deber y acaba conociendo a un personaje mítico, yo creo, de este país. Y aún así, pues acaba uno indagando y se acaba dando cuenta que usted ha vivido en mi barrio, en Canserra, en Hospitalet. Me he enterado hoy. Me lo ha dicho mi padre, me ha dicho, este señor vivió y estaba en los movimientos vecinales, en la parroquia de la Resurrección. Y entonces acaba llegando un vínculo que a uno le hace vivir un momento especial, pero de una manera muy especial. Así que muchísimas gracias y en primera persona, en nombre de los andaluces de Cataluña, de todo el colectivo de andaluces, muchísimas gracias por crear aquel centro andaluz Blas Infante, que fue el principio de todo y que nos ha permitido, no solamente a los andaluces, sino a los catalanes descendientes de andaluces, vivir un estilo de vida que es maravilloso. Así que muchísimas gracias a usted y a todos los que le acompañaron y felicidades por estar aquí hoy con nosotros. Venía caminando, venía con mi padre hoy, veníamos y venía recordando, ¿no?, que yo venía aquí de pequeño también acompañándole a él a este acto que está, que es el mejor acto, yo creo que
para celebrar el Día de Andalucía en Cataluña. No hay mejor lugar, no hay mejor sitio que este para decirle a Cataluña lo que somos. Y venía pensando que de los 7 años que llevo como presidente de la Federación, creo que pocos años no he venido a este atril que hoy no puedo ocupar para reivindicar algo. Tuvimos que reivindicar muchas cosas cuando llegamos, pelear muchas cosas, decir muchas cosas, convencer de algo que estábamos muy convencidos nosotros, pero que el resto quizá no estaban convencidos. Y el año pasado, creo que fue el primer año que me pude subir ahí a lanzar un mensaje de esperanza, de una federación potente de entidades que se sumaban a la federación, de un movimiento joven en la renovación de cargos, económicamente la federación potente. Bueno, fue un mensaje, y lo tenía escrito en casa, que fue maravilloso, pero ¿quién nos iba a decir que ese día en el atril iba a ser el último acto que los andaluces en Cataluña íbamos a hacer en 2020 en Cataluña? Tuvimos que suspender la Feria de Abril, tuvimos que suspender la Romería del Rocío, tuvimos que suspender el concurso nacional flamenco, Yunque Flamenco, tuvimos que suspender encuentros, actos de entidades, cambios de vara, matinales flamencas, tuvimos que suspender nuestros abrazos, nuestras risas, nuestras peleas, nuestros abrazos, nuestras complicidades, todo. ¿Quién le iba a decir? Y lo suspendimos porque creímos desde la Federación que la prioridad absoluta era la salud de todos los nuestros. Nosotros no somos una empresa, nosotros no somos una productora que venga a ganar dinero. Nosotros somos una federación de personas, una federación de entidades que la componen personas. Y esa ha sido nuestra prioridad absoluta, la gente. No tenemos por qué hacer grandes conciertos ni hacer carnavales. Nosotros no hemos hecho nada en todo este año. Hemos suspendido todas las actividades y hemos intentado priorizar la salud de las personas hasta hace 2 días que hemos empezado estas jornadas para reivindicar pues que empieza a salir el sol. Decía un amigo mío que cada día sale el sol y nos ha costado ver ese sol a toda la humanidad, pero creo que estamos en un punto ahora mismo en el que se ve el final de toda esta problemática de esta pandemia, que tenemos pues esa vacuna que nos ha de volver poquito a poco a la normalidad. Y en esto voy a ser muy claro, y creo que los andaluces, y lo decía antes Juan de Dios con una rotundidad absoluta, yo hablo de los andaluces, pero también hablo del movimiento andaluz, de los catalanes, que somos andaluces de sentimiento. Los andaluces fueron una parte primordial, una parte principal de la construcción de este país en los años que comentaba Juan de Dios, una parte imprescindible de la construcción de este país. Y las entidades andaluzas, las asociaciones, partiendo de esa asociación que hablaba él, han sido una parte imprescindible en la construcción de la Cataluña que hoy conocemos, de esa Cataluña que algunos intentan enrarecer, pero que en realidad es lo que es una Cataluña plural, una Cataluña hecha por muchísima gente. Y estoy convencidísimo que ahora, cuando esto realmente, cuando el sol brille de verdad, las entidades andaluzas, las asociaciones andaluzas en Cataluña van a ser imprescindibles para la reconstrucción de este país y de esta sociedad. Nosotros hemos sido, aparte de flamenco, de folclore, lo pasamos muy bien, pero hemos sido fundamentales en cada barrio, en cada municipio, en cada ciudad, en cada asociación de vecinos. En los 58 municipios donde hay una entidad de la FECAC en toda Cataluña, de las 110 entidades que tenemos, siempre hemos estado al servicio de la gente de todo el mundo, venga quien venga. Creo que no hay un ejemplo de asociación, con respeto a todas, que sea más abierta, más plural y más trabajadora que cualquier asociación andaluza que haya en Cataluña. Y él lo ha explicado y creo que, es que lo estaba escuchando y estaba pensando, qué honor que yo pueda estar a su derecha hoy heredando todo aquel sentimiento que hoy está multiplicado por 1000, porque ya no es que sean aquellos andaluces, sino que son diferentes generaciones las que siguen creyendo en esa palabra y en ese compromiso. Y vamos a ser fundamentales en la reconstrucción. Y con eso quiero decir, hacer 2 llamamientos. Uno, a las administraciones. Desde la FECAC no vamos a permitir que ninguna entidad de las nuestras caiga. Ninguna. Pero ustedes tienen que estar todos a la altura. Y ahí voy a pedir un llamamiento a todas las administraciones. Me parece muy bien que andemos todo el día
peleas de banderas, con peleas de discursos y a ver quién habla más alto, a ver quién dice más. La prioridad son las personas y no vamos a poder recuperar nuestro estilo de vida que teníamos antes si no miramos por las personas. Y ahora voy a hablar por las mías, que son las de mis entidades. No vamos a permitir que ninguna entidad se quede atrás. Así que este es un llamamiento a todos los municipios, a todas las administraciones. Vamos a exprimir hasta el último aliento para que cualquier entidad que hoy por hoy lo está pasando mal, como cualquier entidad de la sociedad, cualquier colectivo, pero yo hablo por las mías, porque van a ser fundamentales, porque han sido fundamentales y porque se lo deben. Este país le debe a esta gente que cuando esto avance ahora, porque vuelvo a insistir, la prioridad es la salud de todos, y la mía la primera, pero la de todos. Cuando esto avance, cuando el sol brille de verdad, cuando haya que remontar, cuando haya que empujar este país hacia adelante, las entidades andaluzas van a estar ahí, estoy convencidísimo, pero quiero que todo el mundo esté al lado de las entidades andaluzas. Y eso va a ser mi primer compromiso. Y el segundo va a ser directamente hacia las propias entidades. Hemos hablado estos 10 meses muchísimo, por teléfono, por videoconferencia. Nos falta, pues eso, lo que nos gusta, el poder tocarnos, el poder pelearnos, el poder discutir, el que algunos me digáis lo que hacemos mal, la gente que se ha marchado y que alguna vez, pues muchos, decían las cosas que hacíamos mal y que ahí quedan escritas porque las vamos a hacer bien. Pero las entidades, hay que levantar la cabeza, ya. ¿Vale? Este es el kilómetro cero. Este día Andalucía ha de ser el kilómetro cero del resto de nuestras vidas. Así que vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer los jóvenes sobre todo. Estamos en deuda con esta generación, con la generación siguiente. Estamos en deuda. Ellos nos brindaron una forma de vida fantástica, una forma de vida que nos ha hecho a todos felices durante muchos años. Y estamos en deuda con ellos. Somos los jóvenes los que a partir de que dentro de poquitos días, de poquitos meses, el sol vuelva a brillar, somos los jóvenes los que hemos de volver a abrir esas entidades, volver a abrir las puertas y volver a empujar para que esto siga adelante. Se lo debemos a ellos y se lo debemos seguramente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y no vamos tampoco a dejar atrás a nuestros profesionales, a profesores, músicos, bailadores, alumnos que llevan durante esta pandemia vienen sufriendo, aparte de su propio miedo familiar, su paro y su trabajo. Tampoco vamos a permitir que ellos se queden fuera. Ya están fuera, pero vamos a pelear para que todos estos profesionales de la cultura, de esta cultura que representamos, que no es una cultura, la cultura de los grandes estrellas, la cultura del pueblo, la cultura de la gente que está día a día abriendo escuelas y dando formación, sigan trabajando. Así que estamos ideando un plan estratégico desde la FECAC para dar cobijo a todos estos profesionales. Vamos también a demandar la ayuda de las administraciones para todo eso. Y nada más, solamente para acabar, me vais a permitir, casi nunca lo hago, pero hoy lo quería hacer. Hoy se cumplen 7 años de la muerte del gran Paco de Lucía. Y me gustaría despedirme con una frase suya que decía así, ¿no? Si tengo salud y ganas y algo nuevo que decir de mí y puedo provocar sorpresa, creo que tengo que seguir. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, seguir peleando por lo que creemos y peleando por volver a ser lo que éramos y lo que vamos a ser, que no me cabe ninguna duda, volver a recuperar el resto de nuestras vidas. Salud y suerte, visca Cataluña, viva Andalucía y viva la FECAC. Le damos la palabra al ilustrísimo señor Joan Ramon Riera, regidor de Infancia y Juventud, Persones Mayores, Diversidad y Funcional. Molt bé. Pues, ara ja a títol de cloenda. Tinc aquí unes notes fantàstiques que amb la retòrica de van ser tants els que van venir, tants els que vareu decidir quedar-vos, ni molts ni pocs, van ser 1.300.000, com ens ha explicat el Juan de Dios Ramírez Heredia. 1.300.000 persones que vau vestir la vostra vida, la vostra casa, la vostra família a Barcelona, que vau dedicar i dediqueu els esforços per créixer tant a nivell individual com col·lectiu per fer créixer la vostra ciutat i Catalunya. No en citaré cap d'aquest 1.300.000, perquè tots són protagonistes.
Tots són protagonistes de la societat d'avui en la que vivim, que van treballar i van créixer i van aixecar el país des d'aquí, amb el seu suor, treballant a la SEAT, la Pegaso, Siemens, la Seda, Fabra Quats, etc. Barcelona está y estará siempre hermandada con Andalucía, como también lo está con Asturias, Murcia, Galicia, Extremadura. Barcelona no sería lo que fue y lo que es sin toda esta gente que vino a crecer y a hacer familia en nuestra ciudad. El dia 4 de desembre del 1977, 300.000 persones van anar en manifestació per les Rambles, demanant l'autonomia d'Andalusia. El verd i el blanc, junt amb el vermell i el groc, agermanaven tres banderes molt nostres. Aquell dia es va veure una Andalusia altiva, en la que era la seva novena província, Catalunya. Ho ha explicat molt bé. I el periodista Lluís Permanyer, cronista de Barcelona, en un article el dia següent, davant d'aquella munió de gent que alternava el Visca Catalunya amb el Viva Andalucía, va escriure: «Ya no cabrá hablar de los otros catalanes, sino, como muy agudamente afirmava Paco Candel, cal parlar dels nous catalans». Moltes gràcies a les autoritats, que abans no els he citat, el senyor Martí Galvís, el senyor Bou, la senyora Gasol, el senyor Sierra, el senyor Collboni. Gracias, Juan de Dios Ramírez Heredia, de verdad nos has ilustrado. Bueno, he aprendido un montón, he tomado notas. Y gracias, señor Salinero, por hacer de esta casa vuestra casa también. Això és y gracias a todos vostès, y gracias a todos por ser como sois y por tomar la casa gran, que es la casa de tots y totes. Moltíssimes gràcies a tots. Muy bien, muy bien. Ahora, por favor, que las autoridades se sitúen delante de la mesa para la entrega de regalos. No podemos tocarlo. ¿Delante? Delante. Qué bonito. Ahora se colocan para la foto, por favor. Sí. Que usted sabe un montón de la historia de esta ciudad. No sé si le va a hacer. ¿Y puede dejar la foto con el libro? De verdad que Coja el libro. Señor Juan de sí. Dios. Yo lo que sí haré... Coja el libro, que se le echa una foto con él. Sí, hacemos una foto. Van a hacer la foto los tres. ¿Dónde me pongo? Mire la cámara. Muy bien, gracias. Ahora escucharemos los himnos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar los himnos de Andalucía y Cataluña.
Feliz Día de Andalucía a todos, y aunque este año por motivos de esta maldita pandemia ha sido muy diferente, esperamos que pronto termine y que podamos reanudar todas esas actividades que hacemos siempre. Y como ha dicho el presidente, el señor Salinero, ojalá este sea el kilómetro cero del resto de nuestras vidas. Gracias a todos por acompañarnos y en este día tan especial solo nos queda decir a todos: ¡viva Andalucía y viva Cataluña! Con Dios.